Saludo con gusto, ¿cómo están? Fíjese que hoy tuve la oportunidad de conversar un buen rato con Francisco Hernández Juárez. Lo hicimos el otro día también en radio. El motivo de la conversación con Francisco Hernández Juárez entiendo que puede ser y generar mucha polémica por la imagen que para muchos tiene el líder de los telefonistas. Y yo creo que, bueno, muchas cosas tendrán su razón de ser y otras tendrán que ver con toda esta circunstancia en la cual uno vive de repente de estereotipos sobre los cuales de repente señalamos, colocamos a las personas. Pero habrá una parte que sí, evidentemente merece una crítica. La idea de conversar con él es que hemos visto el caso de todo lo que corresponde a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y a lo mejor no nos hemos dedicado a ver si esto afecta en algo el sentido laboral. Si, por ejemplo, una nueva ley puede generar que las empresas se hagan chicas y cuando las empresas se hagan chicas puede haber en el fondo puede haber con toda razón en el fondo, pues digamos por esta reestructuración, etcétera, pues el despido de personal. Y yo creo que eso es algo que por ningún motivo podemos pasar por alto, porque en el fondo lo que hay es, al fin y al cabo, pensar en los trabajadores. Entonces la idea de invitar a Francisco Hernández Juárez es ver, bueno, si vienen las leyes en materia de telecomunicaciones, ¿qué va a pasar con ellos? Por lo pronto me dio algunos datos que me llamaron la atención. Por ejemplo, ¿sabía usted cuántos trabajadores tiene Telmex? Tiene 60,000. Esto significa que si cada uno de ellos mantiene a una o a dos personas, vamos a poner 3 personas, porque son mayores de edad, en fin, todo esto, ¿no? Que muchos de ellos están ya con hijos, etcétera, pues podemos estar hablando de 180,000 personas, 60,000 familias, 180,000 personas, de los cuales, pues bueno, les dan de comer y tienen un régimen laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es a, como pasa eso, quizás eventualmente puede pasar en Televisa. Si las dos empresas, claro, una con muchísimo más, una colocación mucho más benévola de parte de las leyes secundarias y otra, ahí sí creo que tiene mucho de razón Hernández Juárez, como muy severos en contra de ella, lo que podemos estar viendo es que estas dos empresas que son preferentes van a tener que llevar efecto ajustes. Si tienen más del 50%, ¿qué van a hacer o cómo se van a reacomodar o bajo qué régimen laboral van a quedar los trabajadores que eventualmente puedan hacerse a un lado? Me parece que es importante verlo porque todos sabemos que mucho de lo que hay hoy en día en relación con los trabajadores es que los patrones buscan a como dé lugar que los sindicatos pues estén bajo control, o sea, sean sindicatos dirigidos, ¿no? Contratos que llevan efecto, que colocan a los trabajadores en una situación muy endeble. Los sindicatos están por definición hechos para defender a los trabajadores. Y esto no lo podemos perder de vista, están ahí para eso. ¿Para qué es un sindicato? Para eso, para defender a los trabajadores. La clave del asunto está en que muchas de las cosas que pasaron es que hubo un régimen o varios regímenes que se acercaron a los líderes sindicales y muchas de las cosas que usted y yo imaginamos que debiera de ser un sindicato dejaron de serlo y se convirtieron en asuntos de conveniencia entre lo que llaman la patronal y lo que llaman, bueno, las direcciones, ya no, en este caso las direcciones sindicales. Y eso pasó sobre todo con los sindicatos oficiales, los sindicatos muy cercanos al régimen, llámese en otro tiempo PRI, y no olvidemos cómo le fue al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la maestra Elbester Gordillo en el régimen de Fox y en el de Felipe Calderón. Lo que le quiero decir de fondo es esto: no perdamos de vista que muchas de las decisiones que se toman ahora, las que vienen en estas dos leyes que están por aprobarse, en su caso la ley secundaria en materia energética y la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, pueden traer efectos hacia la clase trabajadora. ¿Qué va a pasar con ellos? Si se toman medidas, si se achican las empresas o si se crean nuevas empresas, bajo qué régimen van a ser contratados. Y yo creo que esto es importante verlo. Hemos estado todo el tiempo pensando sí, y qué bueno que es así, el crecimiento del país, qué va a pasar con la televisión, con la radio, qué va a pasar con la telefonía, qué va a pasar con los Pemex, pero no se nos olvide que todo eso se construye a través de los trabajadores. Ellos son los que al fin y al cabo se encargan de echar a andar toda esa maquinaria. Y también hay cosas ahí para pensar, que yo creo que la ley de telecomunicaciones va a tener, las leyes secundarias van a tener que pensar. Se le puede quitar a Telmex eso de más del 50% que la propia Telmex ha invertido, vaya, los servicios, las conexiones, se le deben de dar a quien pase por ahí, a la nueva empresa que gane,
o tendrían que pagarle una renta a Telmex, que al fin y al cabo Telmex lo que hizo fue invertir en ellas a lo largo de mucho tiempo y a su dinero. ¿Qué se tendría que hacer? Es decir, a lo que voy a tratar de explicar de otra manera, si una Telefónica gana, puede usar la red de Telmex. Oiga, no es tan fácil porque Telmex invirtió. ¿Cómo le hacemos para eso? Al fin y al cabo hoy lo que sí quisiera es dejar muy claramente establecido que no perdamos de vista que todo lo que tiene que ver con la aprobación de las leyes secundarias en materia energética y en telecomunicaciones, particularmente en estas dos, no perdamos de vista los efectos que puede tener en la clase trabajadora. Bueno, pero lo digo para bien, lo digo para que busquemos salidas, no para que nos quedemos estancados, pero ni de broma, echémonos para adelante, pero no dejemos de pensar en los trabajadores. Ahí le mando un saludo aquí en javiersolosano.com. Pásela bien, adiós.